¿Qué tal, amigos de OK Diario? Seguimos con el tema de Venezuela, seguimos con las últimas noticias con respecto a ese traspaso de poderes en el cual Delcy Rodríguez ocupa un lugar preponderante. Y tengo el placer de tener a una periodista que sabe muy bien la historia de los hermanos Rodríguez, de Delcy y de Jorge, porque escribió un libro en el año 2020 llamado Los Hermanos Siniestros, donde ahí en en una historia novelada, daba cuenta de la historia turbia, oscura que había detrás de estos dos personajes que finalmente cumplieron su sueño, que es que uno la haga jurar como presidenta a la otra. Y era una escena soñada. Y Belle Pacheco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en OK Diario. No, gracias a ti, muy Esa gentil. escena, y Belle, Por ¿qué supuesto, pensaste? importantísimo que se interesen en la historia nuestra, porque lo que está ocurriendo en Venezuela de verdad que es terrible, sigue siendo terrible. Bueno, ¿y qué pensaste cuando tú que habías escrito esa novela, viste esa escena en la cual Jorge le hace jurar como presidenta a Delcy? Era probablemente la escena soñada por ellos Soñada, después tú lo has dicho de bien, o tanto sea, yo poder, creo ¿no? que ni en sueños ellos lo planificaron de una manera tan perfecta, porque como sabes, Jorge Rodríguez es jefe del Parlamento. Y Claro. ella entonces pasa a ser presidenta interina y el uno juramentando al otro, es que no resistían la sonrisa, ¿no? No hubo simulación posible de ese momento que, bueno, que sí, no hay que ser muy adivino, lo que pasa que sobre todo después de la investigación donde me tocó conocerlos tan de cerca y tener la certeza de que ellos son capaces, esos personajes que pueden hacer cualquier cosa, lo que sea necesario para alcanzar el poder, especialmente el poder político en Venezuela. Detrás de ellos también otro personaje siniestro como es Diosdado Cabello, mirando la escena, como ya has comentado en otra oportunidad, con un rostro muy serio. No se lleva bien, ¿verdad?, con los hermanos. Es el que tiene buena relación con los militares. Delcy no tiene buena relación con los militares porque les culpa de la muerte su padre que era un subversivo, un secuestrador. eh, Ujú. Fue condenado por el secuestro de un agente de la CIA, si mal no recuerdo. ¿Qué papel va a cumplir ahora? ¿Cómo va a ser esa relación tan tensa entre Delcy y Diosdado? Bueno, hablas de un problema vigente incluso a esta hora, porque la tensión se está demostrando, se está haciendo más evidente por la oferta o por la instrucción, digamos, dependiendo de la mirada, de liberar los presos políticos. Hubo un compromiso frente a Estados Unidos de liberar a los presos políticos, que son cerca de 1000, han sido cerca de 1000, incluso de distintas nacionalidades. Eh, ya deberían haber estado por lo menos buena parte de los presos y son muy pocos los que han salido en libertad y toda esa resistencia a que los liberen viene de parte de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello representa el poder de la represión, pero no solo el poder de la represión en sí mismo, es decir, de la fuerza militar, como tú bien dices, también es la fuerza del control de la fiscalía, es decir, del Ministerio Público y de los tribunales de justicia que no es cualquier cosa. Entonces, con ello no hay orden de ningún tipo para liberar a quienes además no han cometido ningún delito, porque los presos políticos simplemente son objeto de venganza o de cualquier decisión circunstancial, como la más inocente de escribir un WhatsApp celebrando, para decir lo más reciente, que Maduro haya sido apresado. Venezuela, no me canso de decirlo, es una dictadura. Y en este momento es una dictadura en transición, digamos. No siento que se haya restablecido ni la democracia, ni el Estado de Derecho, ni la posibilidad de ejercer libremente la actividad, sobre todo la comunicación, donde los periodistas siguen estando censurados. Bueno, lo que pasa es que un régimen de 25 años, una dictadura de 25 años, no se desmonta de la noche a la mañana, Total. ¿no? Absolutamente cierto, sí. ¿Cuánto Y, crees que y es tardarán? inevitable tragar grueso y taparse la nariz y tener que convivir, pues, ¿Y cuánto crees que tardarán Diosdado en chocar con los hermanos Rodríguez? bueno, lo va a decir mucho lo que ocurre en este capítulo, ¿sabes? Porque yo creo que
la presión va a aumentar. Ya anoche, en lo que es la noche de Venezuela, estaban liberando lo que no estaba previsto, liberando otros tantos así a cuentagotas de presos más, ¿no? Lo clave ahí va a ser si van a liberar a los militares detenidos. Es distinto a los políticos civiles que, bueno, claro, les ¿Hay duele. alguna figura que tú en la que estés pensando en este momento? No, hay varios, han sido los que han estado vinculados, digamos, a los procesos de conspiración, como un caso emblemático que es el de Caguaripano, que ha sido brutalmente torturado, pero podría cometer una injusticia a la hora de dejar fuera tantos militares que además la gente se olvida porque son tratados como, bueno, hay que mejor no mencionarlos y dejarlos al olvido antes de arriesgarse a involucrarlos y que vaya preso todo aquel que se relaciona con ellos, pero están en una prisión donde han sido severamente torturados, eso está probado. Em, Quiero preguntarte también por el papel de una persona de la cual no se está hablando, pero que está en el acta, en el escrito de acusación contra Maduro y su mujer, que es Ramón Rodríguez Chacín. Para el que la gente no lo conoce, es el ex ministro de Justicia. Y Rodríguez Chacín también era un hombre que tenía muchísimo poder. En este puzzle, en este mosaico, ¿dónde colocamos a Rodríguez Chacín? Todavía lo tiene. Yo no creo que haya disminuido, solo que él baja el perfil deliberadamente. Él es un hombre clave, por ejemplo, en las relaciones ilícitas, que son muchas del chavismo-madurismo. El militar está muy vinculado con la guerrilla colombiana, eso es público y con todas las consecuencias que eso trae, con tráfico de minerales, es decir, toda riqueza subterránea donde para el financiamiento de actividades no santas. Sí, por allí está y podemos relacionarlo también con un hombre que deliberadamente igual y anota lo pasa de bajo perfil que Frei Bernal, por ejemplo, que no es estrictamente un militar, pero está muy relacionado igual con la guerrilla colombiana, es el gobernador del estado Táchira, estado fronterizo con Colombia, y son de esos alzados, de esos que no reciben línea y han decidido pues estar en pie de guerra y no sabemos hasta dónde pueden llegar. Y me dice, quiero seguir porque tú en el libro de los hermanos siniestros ahondas en ese tema, en el tema del resentimiento en Delcy Rodríguez. Ese resentimiento que tiene, es que lo ha expresado y no lo ha ocultado, ha dicho ella, se Sí, es implicó verdad. en la revolución bolivariana por odio y por venganza. Mm, Y sobre todo contra los militares, a los que trataba muy mal. Y eso fue motivo de que se llevara pésimamente con Hugo Chávez, que pues, la detestaba, que la detestaba. sí. Cuéntanos un poquito para el que no sepa de esta historia, haznos un cuadro de esa situación. Bueno, como tú referiste hace unos minutos, el padre de Delcy y de Jorge fue un guerrillero, un personaje que asaltaba en distintos lugares para financiar. Toda esa narrativa que ha tratado de construir, pues digamos, la guerrilla y los subversivos, y que terminó en el caso de Jorge Rodríguez Padre en secuestrar a un empresario norteamericano que se llamaba William Franklin House, que estaba en manos del grupo guerrillero, el grupo subversivo, mejor dicho, correctamente, del papá de los Rodríguez, y que finalmente cuando fue logrado capturar por parte de las autoridades que apareció, fueron detenidos los involucrados y uno de los involucrados era el padre de los Rodríguez y en un exceso de las torturas que le infligieron, pues falleció. Año Este, 1976. Sí, y entre los involucrados, y a quien responsabiliza, por cierto, está Ramón Rodríguez Chacín, pero había más personas en lo que fue el proceso de maltrato al padre de los Rodríguez y quien estuvo involucrado fue sentenciado, o sea, pagó frente a las autoridades y frente a la justicia venezolana. Sin embargo, ellos pues, él sí tenía 7 años, Jorge tenía 11 años y al parecer nunca lograron borrar ese dolor o esa rabia o ese deseo de venganza
y a pesar de las bondades con las que lo trató la democracia, porque es justo decirlo, ellos dos fueron tratados pues con todas las, pero no puede, con motas de algodón, es decir, Sí, becas. Delcy, Bueno, de Delcy hecho, fue, estudió en París como una así niña bien, es, ¿no? becada y que se daba el lujo de codearse con la nobleza parisina, en fin, fueron tratados como, está bien, pon tú, como merecían justamente por haber perdido a su padre, pero muchas personas que lo perdieron en circunstancias similares no tuvieron ese trato. Ellos fueron adoptados por la izquierda desde ese momento y así crecieron, tanto Jorge como ella, y ella pues convirtió especialmente ella el discurso del odio en su emblema. Y pasó el tiempo, ganó Hugo Chávez, Jorge se incorporó al poder y hizo mucho esfuerzo para tratar de suavizar esa imagen de Delcy, de que odiaba a los militares, bajárselo en la cabeza y que también bajarle la imprudencia de ella de decir que odiaba a los militares porque no se contenía, y finalmente es incorporada al gobierno de Chávez como desde el despacho presidencial. No duró mucho y en el 2006 tienen un altercado, o mejor dicho, ella se comporta de manera imprudente y Chávez la despide, y desde entonces, como tú bien dijiste, no la quiso ver más nunca, no permitía que ella pisara ninguna oficina pública ni verla a la distancia. Y, y Maduro la rescata. La rescata, dices tú, Sí. porque la necesita. A ella y a Jorge. ¿Por qué? Bueno, él tiene, digamos que Maduro no tenía el liderazgo ni la potencia que tenía Chávez. Recuerda que él queda designado porque Chávez se muere y ya tenía cierto halo de poder y de eficiencia Jorge Rodríguez a través del organismo electoral. Era un personaje que se había ganado, digamos, se había granjeado la confianza de Chávez, y para Maduro era importante tenerlo con él, y Jorge aprovechó esa circunstancia para incorporar a Delcy, que dicen que es una mujer muy trabajadora, es decir, de esas que está desde la madrugada eh, en las oficinas. Eso no quiere decir eficiencia, pero por lo menos físicamente está incorporada. Pero no me sorprendería que ese adjetivo de trabajadora le quede bien, pero con ello lleva unos terribles defectos como el que tú mencionaste: maltratar al personal eh, y no ser muy santa en el manejo de las finanzas, especialmente eso. ¿Tú tienes alguna duda de que Delcy oculta mucho dinero fuera en el extranjero? Sí, yo no tengo dudas de que oculta. Yo creo que toda esa camada de la élite del régimen de Maduro no salvo a ninguno como honesto. Creo no, sé que habrá unos que será más fácil de probar que otros en estas circunstancias, pero todas las evidencias indican que mucho dinero ha desaparecido. Pero es que Delcy, hasta en ese 2006 con Chávez vivo, se había extraído, por decirlo decentemente, $250,000 de la caja de seguridad del despacho presidencial. Lo que ella no sabía es que la gente de seguridad estaba al tanto de que ese dinero era de Chávez, que era el monto de un premio que le habían dado y que, ¿Y qué hizo bueno, con el dinero? ¿Lo devolvió? no, para nada, para nada. Después se lo llevó con su lloradera porque Chávez la había despedido. Jorge Rodríguez, su hermano, es digamos, el estratega, el que manipula las elecciones, ¿verdad? Sí, él es el hombre del organismo clave en el organismo electoral para la contratación de las empresas que han hecho elecciones. eh, y, y sí, algunos expertos hacen objeciones de resultados. Yo creo que hay unos donde tenemos que ver correctamente cuál es el resultado, si realmente se pone en duda. Yo creo que algunos, pero no voy a discutir con expertos, algunas no las ganó la oposición, pero en la mayoría de los casos no se hizo una elección transparente,
no se cumplieron las reglas, se obstaculizaron los procesos, y en el caso específico de lo que ocurrió el 28 de julio, en la elección presidencial, donde ganó Edmundo González Urrutia, sin ninguna duda fue tan descarado que ni siquiera pudieron tener unas actas, sino que somos nosotros, digamos, los que defendemos la democracia, los que lo obtuvimos, las tenemos todavía, y están a buen resguardo en Panamá. Y Bellice, ¿fue una ilusión creer que el chavismo se iba a ir tras una derrota electoral? Viste las circunstancias, sí, ¿no? Viste, por lo menos fue un excesivo optimismo. Yo creo que debemos aprender que en estos tiempos y después de el ejercicio del poder de un grupo que no está dispuesto a abandonarlo que no cree en la vía electoral y que, bueno, que son dictadores, pues tienen alma de dictadores y no van a reconocer jamás que pierden. Uno debe prepararse a un tipo de lucha bastante más compleja que el que te da a través de la votación. Dolorosamente hay que decirlo. Fíjate tú que para lo que fue un poco las palabras de Trump cuando se va por la vía de por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado, quien comprobadamente es la líder, bueno, indiscutible en este momento de la lucha de la oposición. Y es porque desde las filas de quien se oponen en un gobierno como este o en un régimen como este, es imposible hacerlo solo sin una fuerza militar o una fuerza poderosa que tenga la posibilidad de ganarse el respeto y la seguridad, ¿no? Leí por ahí que tenías alguna, bueno, que decías, los militares son fieles hasta que dejan de serlo. O sea, que Exactamente. tú crees que los militares se pueden dar la vuelta en algún momento? Sí, sí lo creo que puede ocurrir, claro que sí. Es muy complejo porque son muchos años que tienen, sobre todo donde han sido permeados completamente, todo lo que es la institucionalidad ha sido permeada por el delito o por los delitos. Entonces, los militares se acostumbraron a tener privilegios, sobre todo el estamento militar de la mitad para arriba, digamos, ¿no? Aparte son los que controlan el narcotráfico y se han enriquecido con A él, ¿no? eso voy, entonces cuando ya son ellos los que manejan las grandes cantidades de dinero, pero es que lo ves, va bajando o sea, son capas de corrupción en distintos niveles. De pronto quienes están en la frontera están acostumbrados a cobrar peaje así, ¿no? Eso está muy bien contado por varios de los que, algunos incluso que han sido asesinados, como el teniente Ronald Ojeda, que lo mató el Tren de Aragua en Chile, donde él antes de morir, en sus notas que escribió decía, mira, en lo que tú ingresas, primero te agarra el funcionario superior y te dice, bueno, te pone la mano en el hombro si quieres ascender y portarte bien. Entonces van ingresando a todo lo que es el círculo del delito o de los delitos y prácticamente quedan entrampados porque no hay ningún control real institucional para evitar que se cometa. Al contrario, los premian a todos aquellos. Salir de eso es difícil, es complejo y toma mucho tiempo. Bueno, Cuando tú les hubo... digas, mira, tienes que trabajar de verdad, o sea, aquí hay que, lo que debe hacer un funcionario militar, pues bueno, imagínate, Bueno, acostumbrados al hubo dinero una fácil y experiencia. ganan muy bien con eso. En el pasado hubo una experiencia que fue, ya pasó, que hubo un militar que se rebeló, bueno, era policía, era Óscar Pérez, y fue... Claro, Hoy hay muchos excepciones y hay venezolanos excepciones importantes. Le recordaron y decía, cuando Maduro fue capturado, decían, esto va por ti, Óscar, esto es por lo que Sí, luchaste y demás. Yo recuerdo que en aquel momento se le dejó, se le veía no como un héroe, se le veía como una persona que por ahí estaba cometiendo alguna imprudencia y se le dejó un poco abandonado. ¿Qué opinión te merece con el paso de los años lo que hizo Oscar Pérez? bueno, sí, yo creo que fue un paso de valentía, pero intrépido, es decir, visto, tomando distancia, era suicida, ¿no? En un helicóptero, enfrentar el mundo, un mundo además despiadado. O sea, él fue entregarse pensando
por fortuna se grabó y quedó para la historia, ¿no? Por lo menos, porque si no dirían que él disparó y etcétera, sino alguien que se rinde y los otros que lo engañan y le dicen que está bien, que se entreguen y después es ajusticiado. Y ya toda la evidencia forense así lo indica, por eso el caso está ante la Corte Penal Internacional. A mí me conmueve su valentía. Existen héroes, ¿no? Existe gente capaz de verdad de entregar su vida por lo que cree y bueno, y morir. Te quiero preguntar por un personaje que se llama Tarek El Aisiami, que fue Ujú. un hombre muy poderoso dentro del chavismo y que fue purgado recientemente. ¿Cómo de esa purga de la que poco se habla, pero el poder que había tenido este hombre como ex ministro del petróleo, un alto cargo de PDVSA, una persona del chavismo desde muy joven, que esa purga, ¿a qué respondía? ¿Crees que ya en aquel momento ya estaba Maduro ofreciendo, sacrificando algunas piezas para calmar a Trump? No, yo creo que realmente lo hace, pues sí, primero. Maduro no iba a hacer nada, ni calmar ni no calmar, es decir, él nunca se planteaba mejorar la situación porque él se creía de verdad invencible, ¿ah? Hacía algunas unas morisquetas, pero él se reía en el fondo diciendo no se va a atrever. Interesante eso, ¿no? Pero en el caso de Tarek El Aissami, que era uno de los, yo te diría que de los tres personajes de mayor confianza de Nicolás Maduro. Claro, Bueno, imagínate, llegó a manejar todo lo que era la empresa petrolera, pero hay más, porque él es realmente quien comenzó la gran complejidad. La comenzó Chávez con los círculos armados, que lo hacían los sectores populares, pero él estructuró un sistema delictivo muy potente y sanguinario, que es el de los trenes, de las bandas del Tren de Aragua, que es la más conocida de todas. Él fue también gobernador del estado Aragua y, claro. y en las prisiones de Aragua es donde comienza toda esa creciente impunidad Sea, y esa industria. nos estás contando que el Tren de Aragua es una creación del chavismo. Claro, claro, indiscutiblemente. En lo que es como estructura criminal, nace con el chavismo, nace de ellos mismos. Y eran, o sea, no solo nadie los detiene, sino que crecen y les permiten unos privilegios. O sea, ¿cómo te explicas una cárcel donde salían, entraban cuando querían, tenían piscina, tenían aseado, o sea, vivían mejor que cualquier ciudadano del entorno? Y bueno, y además se convirtieron en unos grandes extorsionadores, secuestradores, salían y entraban para operar, en fin. Esa obra La empieza con misión el de ellos, golpe de ¿cuál era? Estado. ¿Recaudar para el chavismo? No recaudar para el delito, y para ellos el delito es parte del chavismo, ¿me explico? O sea, si tú Mm. tienes una maquinaria que utilizas para cometer delitos y para amedrentar a la gente cuando te conviene, pues tienes una especie de ejército paralelo de delincuentes, ¿no? Siempre ejército suena como que institucional, pero son una banda, es un tren, así mismo como los bautizaron, de delincuentes que operaban con total impunidad y generaban muchísimo dinero. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Imagínate cuánto creció después que Tarek empieza y es encargado de la empresa petrolera. Y Tarek, finalmente, ¿por qué cae? Porque él creyó que iba a ser el quien podía sustituir a Nicolás Maduro. Mm. Yo creo que ese fue el activador de que Tarek El Aissami fuera sacado, no por un problema de lucha contra la corrupción, ten la seguridad, sino que Tarek se convirtió, creció tanto que se convirtió en un peligro para Maduro y efectivamente sus relaciones y lo que nos hemos ido enterando con el paso del tiempo es que iban sobre sacar a Maduro del poder. A estas alturas no nos cabe ninguna duda que Delcy, que los hermanos Rodríguez traicionaron a Maduro, pero ¿cómo te mantienes en el poder después de haber traicionado
al líder supremo? ¿Cómo te van a respetar? ¿Cómo te van a... ¿Cuánto tiempo? Por eso te preguntaba, Eso es lo que ¿cuánto está tiempo pueden pasando con mantenerse Diosdado. los hermanos Rodríguez? O sea, Diosdado no puede confiar en los hermanos Rodríguez de ninguna manera para nombrar uno solo, porque sabe bueno, pues que lo pueden sacar. Además, allí, en ese barullo también está el hijo de Nicolás Maduro. Que también está en el escrito de acusación, por cierto. Claro, claro. Y Y bueno, el no hijo de... sabemos. y Nicolásito, ¿qué opina de todo esto? Que estaba como una especie así, como una especie de sacerdote bendiciendo ese momento. Sí, ¿verdad? Que pareció una telenovela, porque él había hecho un amago antes, justo antes de la juramentación, de, de lanzarse él es decir, porque sabes que previamente hubo una elección por el Parlamento que preside Jorge Rodríguez y él iba a la reelección de manera natural, ¿no? Pero corrió el rumor y lo hizo correr los amigos, el entorno de Nicolásito, es que él se iba a postular, a competir, digamos, con Jorge Rodríguez, un poco para darle fuerza a la lucha de Nicolás Maduro, prolongar lo que significaba Maduro preso ahora y que dentro del nuevo gobierno, por lo menos el gobierno parlamentario, tenía presencia su papá. Pero eso fue abortado inmediato porque, bueno, nadie se apuesta perdedor, ¿verdad? Claro. Bueno, y terminó siendo un poco el sacerdote de la boda. Hay un movimiento que me gustaría que expliques, que a ti te llamó mucho la atención, y es que Delcy nombra como jefe de escolta presidencial al que fuera la mano derecha de Diosdado. O sea, es el general Gustavo González López, es el antiguo director del SEBIN. Es un hombre, también otro personaje siniestro dentro del chavismo, porque es el hombre que utilizaba a Diosdado para la represión. ¿Qué quiso hacer Delcy? ¿Qué quiso escenificar con ese nombramiento? Bueno, hay varias lecturas, pero la inmediata es que mejor tener al enemigo cerca que lejos, ¿no? Y es un poco arriesgado, pero es comprensible, ¿no? Como jugada política y de seguridad. Así que mejor saber qué hace y lo tengo aquí y no lo tengo como está Diosdado en este momento, que está dando vueltas y poniéndolos un poco nerviosos, tanto a él como a Jorge, y resistiéndose, porque lo que ha ocurrido, te repito, en las cárceles es muy importante porque está dando unas muestras de fuerza sobre aquí ese tipo de decisiones las tomo yo y no me importa ni, por supuesto, la ley como a ninguno de ellos, pero no me importa las órdenes de ustedes. 6 años casi se cumplen del Delcy Gate, de aquel viaje fallido de Delcy a Madrid. Sí, Tú, explicaste España. tú explicaste el motivo. El motivo era lógicamente, Delcy, el régimen estaba muy molesto con Pedro Sánchez por sus coqueteos con Guaidó, De la, ¿no? Y en ese sí. momento intentaron, era una manera de bueno, de restablecer relaciones y de empezar a acercarse al régimen. ¿Qué qué crees que tiene el régimen que sabe de Pedro Sánchez para que Sánchez tenga que haber hecho una jugada tan atrevida con Delcy? ¿Qué miedo le tiene Sánchez a Delcy? Bueno, no te sé decir en tanto el miedo, pero son bastante públicas las relaciones que ha tenido el Partido Socialista, el PSOE, pues con el chavismo, de vieja data, desde Chávez, pues, eh, contratos, favores, connivencias, incluso especialmente hoy. Zapatero sigue siendo pieza clave en interceder en la liberación de algunos presos políticos y es a Zapatero, digamos, quien escucha a Delcy Rodríguez, a quien le dice, o sea, Delcy le dice Zapatero, mi príncipe. Mi príncipe. Eh, ¿Tú te no, crees que Zapatero media para liberar a los venezolanos o los utiliza como moneda de cambio?
Bueno, no, evidentemente a cambio de algo, ¿no? No de gratis, no de su buen corazón, o sea, beneficios ha habido. Eso habría que mesurarlo bien y se sabrá, se va a saber. Eso es inocultable, ¿no? Claro, mientras Pedro Sánchez forme parte de esa parte del satélite, de ese sector tan cercano, es más complejo, pero como todo, se han ido destapando cosas importantes de corrupción en este momento, se sabrá. ¿Qué opinión te merece Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, que en este momento está en Italia? No sé si bajo la opción de testigo protegido, pero sé que es una persona que en este momento vive tranquilamente. Y es siempre uno de los que se acusó de haber desfalcado PDVSA. Sí, él fue uno de los primeros señalados por eso durante el gobierno de Chávez. Bueno, él deliberadamente está de bajo perfil. eh, Tuvo una medio gestión diplomática y después sí, vive en Italia, se sabe que tiene familia italiana. Yo no sé si ya le dieron la nacionalidad o está protegido de alguna manera. Eventualmente tiene unas muy tímidas apariciones u opiniones, pero no se sabe. Mal no vive, eso sí. Mal no viven. De eso te quiero preguntar. Tú vives en Madrid y uno camina por el barrio de Salamanca y ve a un montón de venezolanos viviendo opíparamente y comprando, ya no te digo pisos, sino a veces edificios enteros. ¿Ese dinero de dónde ha salido? Bueno, en muchos casos son esos enchufados, nosotros los llamamos enchufados. Que se han beneficiado, que forman parte del entorno, que es el mismo régimen, solo que son empresarios que les hacen o les guarden el dinero u operan con ese dinero y por supuesto esa operación significa muchísimos millones. Eh, no todos en este momento han sido posibles de comprobar, tiene la complejidad de que están en gobiernos que son amigos de ellos o que aportan también los consideran algunos que aportan o al partido o al país, no sé si dan algún tipo si genera algún tipo de ganancia, es dinero Pero sucio, tú ¿no? como venezolana, digamos, a muchos les conocerás, te habrás cruzado con ellos. Es decir, se puede decir que el barrio de Salamanca está infestado de bolichicos, por ejemplo. Uf, es muy duro decir que está infestado de bolichicos, pero lo que pasa es que ellos son muy escandalosos, ¿no? Compran grandes apartamentos que generan comentarios, pero bueno, tampoco es que visito mucho el sector, ¿no? Pero viven ahí y se dan una gran vida, no solo ahí, sino en Europa. Viajan, en fin, tienen propiedades en distintas partes del mundo. Sí, tú siempre dijiste que les gusta, a los chavistas siempre les ha gustado ostentar, ¿no? Sí, sí, no, ellos son además de la riqueza súbita chavista. Yo me acuerdo cuando Chávez que lo empecé a decir por los militares. Hay un libro tuyo que es Las muñecas de la corona, escrito en el Mm, 2017, donde por primera vez destapas lo que pasaba en los concursos de belleza en Venezuela, donde Venezuela era aquello es como el fútbol, es decir, Venezuela era una potencia mundial y sus mujeres bellísimas eh, eran las que después de ganar Miss Venezuela, por lo general solían ser Miss Mundo. Un caso fue el de Débora Menicucci, por ejemplo, que fue después mujer ¿Ves de todavía? Michael, ¿no? Es Michael Moreno, quien fue Michael Moreno, presidente del ¿no? Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Efectivamente. Y también ha habido varias ganadoras que denunciaron que ahí había, que las habían forzado a prostituirse por si querían para pagarse la candidatura o conseguirse un empresario que se las pagara. ¿Se puede decir que el chavismo prostituye a esas mujeres para ganarse el favor de empresarios millonarios? Bueno, yo creo que esa es no son unas niñas, ¿ah? En algunos casos abusan de niñas, pero en la mayoría de los casos son unas mujeres que están muy claras en que están haciendo una transacción donde su cuerpo es vendido, pues, ¿no? Este, yo creo que eso es importante, así me caigan encima las feministas, porque
el lo que más duele es el deterioro moral de ese tipo de situaciones, ¿no? Es apostar a que la mujer acude a un concurso donde puede ser el sueño de cualquier joven y que legítimamente decide que tiene cuerpo y tiene cara y le gusta ese mundo. Y es un mundo además que está en todos los países, no es exclusivo de Venezuela y que tiene posibilidad además de tener un triunfo internacional, es decir, cotizarse en modelaje profesionalmente. Eso no tiene que ser algo malo per se, pero se enturbia cuando en eso se involucra la política y cuando esos personajes del chavismo empiezan a comprarla, digamos, empiezan a tener una Miss como si tuvieran un Lamborghini o cualquier carro de lujo o el mejor reloj o el apartamento de un millonario, ¿no? Fue increíble lo que tú contabas, que parecía, al principio yo creo que mucha gente no se lo creía, y era que el chavismo había también metido sus garras, sus tentáculos en los concursos de belleza, que era como una Sí, especie de patrimonio de la humanidad venezolana, ¿no? Pero al final muchas salieron, mujeres como Patricia Velázquez, por ejemplo, claro. o Miguel Castellanos, salieron a decir que tú lo que contabas era verdad. Sí, y además, con mucha dignidad, ¿no? Y sencillez al mismo tiempo. Yo creo que eso equilibra también la versión de que todas las que han entrado a ese concurso son como como las que estamos mencionando, ¿no? Sí, hay mujeres, como te decía, que entraron con un sueño, vieron el concurso como una posibilidad de crecer, porque bueno, porque tienen su cuerpo hermoso y legítimamente eso existe y no tiene que ser un canal de prostitución. Así que quien lo envilece termina siendo el mismo régimen bueno, que todo lo contamina, absolutamente todo, hasta la iglesia. Es exactamente, exactamente así. Bueno, pues, para terminar, ¿qué crees que, cómo a partir, ya ha pasado una semana de aquello, de la captura de Maduro, ¿qué preguntas te haces? ¿Qué crees? ¿Qué interrogantes quedan, Ibellis? Bueno, muchas. Eh, a mí me inquieta mucho la volatilidad de Trump sobre el tema, ¿no? Su última aparición reciente de horas en redes sociales declarándose presidente interino de Venezuela. Eh, ¿Qué significa eso? Posiblemente bajo los efectos o bajo los hechos lo es, ¿no? Y eso no está bien. Es decir, razonablemente para la causa libertaria y quienes hemos enfrentado al régimen con Chávez y con Maduro, por supuesto que sí hay agradecimiento de que haya encarcelado a Maduro y a su esposa Cilia y que esto haya puesto a temblar un poco a la impunidad que reinaba de quienes estaban en el poder o siguen en el poder, porque siguen los Rodríguez, ¿no? Pero, pero De no ahí a somos ser una colonia. colonia, no estamos ocupados, queremos restablecer la democracia, queremos elecciones, o queremos que se respete el resultado electoral donde González Urrutia fue votado por más de 7 millones de personas, de venezolanos. Queremos que los venezolanos, o sea, todo aquel venezolano que quiera regresar al país pueda hacerlo. Queremos que haya libertad de expresión, sí, que se restablezca el Estado de Derecho. Queremos regresar a la democracia. Bueno, no estamos como para bromas, ¿verdad? El asunto es muy doloroso. Mira, repito, y destaco lo que está pasando con los presos políticos. Entonces, esas señales me inquietan un poco porque es mantenernos en el hilo del suspenso después de todo ese dolor que sabemos que millones de venezolanos hemos sufrido. Te ves todavía fuerte el liderazgo de María Corina. ¿No ves a
a otra persona que no sea ella liderando el regreso a la democracia, ¿no? Indiscutiblemente, María Corina mantiene ese liderazgo y es símbolo de esperanza. Y bueno, ojalá eh, eso se resuelva bien. Ojalá que sí. Y Bellice Pacheco, autora de Los Hermanos Siniestros, Las Muñecas de la Corona, otro libro del que otro día hablaremos, Sangre en el Diván, acerca del doctor Chirinos, que era el psiquiatra y psicópata de Chávez. Mm. Gracias por haber estado en OK Diario. Gracias a ti.